diagnóstico por imágenes. Y ya miren que entramos a la 12ª semana, ¿no? Entonces nos queda poco tiempo ya para poder culminar ya el curso. Y vamos a ver el día de hoy la tercera parte del sistema digestivo, tal como lo hemos dividido en para esta promoción, porque generalmente lo hacíamos en 2 segmentos, pero por la complejidad también del bien amplio este segmento, este ciclo lo hemos concentrado en 3 partes, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a ver todo lo que es vesículas, vías biliares y páncreas, ¿no? No olvidarse que también es una estructura pues donde se presenta varias enfermedades. Entonces vamos a empezar primero con la anatomía de la vesícula. No olvidarse que la glándula vesicular pues también importante, ¿no? Por su funcionamiento en nuestro organismo, ¿no? Básicamente pues sistema excretorio de la bilis, ¿no? No olvidarse que se aloja en la fosita cística y sus divisiones, como lo vamos a ver en esta imagen ecográfica, lamentablemente pues un poco muy antigua, pero si ustedes se dan cuenta, su localización es básicamente en la fosita cística. Si ustedes acá ven la vena porta y acá ven la vena cava, siempre de características pues de su contenido completamente anecogénico, ¿no? Miren su espesor de sus paredes. Y la vesícula, si ustedes lo ven en esta imagen, ¿no? También de la misma forma tiene su contenido por la presencia de la bilis, que es anecogénico, ¿no? Inclusive si ustedes se dan cuenta, miren sus paredes completamente regulares. Pero donde vemos mucho mejor su estructura, como ven ustedes en esta imagen, por no olvidarse que lo dividimos en primer lugar en el fondo, en esta estructura que ven ustedes igual, ¿no? Este correspondería al fondo. El 2 es el cuerpo, ¿no? Y el 3 acá, si ustedes se dan cuenta, es el cuello, también la parte del infundíbulo, porque ya esta estructura que lo estoy señalando ya corresponde pues al conducto cístico. Miren acá la vena porta, que también lo vimos en la otra diapositiva, ¿no? Y vuelvo a repetir pues su contenido es completamente anecogénico, ¿no? Observen también las relaciones que tiene pues con la vena porta, que también si ustedes se dan cuenta está punto. Vamos a ver en otro corte, en un corte transversal, para ver también sus relaciones con los conductos hepáticos. Miren, ya en un corte transversal, ¿no? Miren, cuando ya la vesícula está contraída, no olvidarse que también la vesícula tiene pues peristaltismo, y observen siempre, no olvidarse que la serosa, lo vamos a ver, ¿no? Siempre le echo la grasa, ¿no? Ligeramente hiperecogénica, miren, cuando está contraída, la mucosa que se ve también hiperecogénica pero de menor intensidad, y la muscular como hemos visto, recuerdan, en tejidos blandos, lo vamos a visualizar pues hipoecogénica, ¿se acuerdan, no? Un poco haciendo. Y el contenido, como ven ustedes, miren acá el espesor de la pared, normalmente su espesor es de hasta 4 milímetros de espesor. Entonces es importante también, porque como vamos a ver más adelante en las patologías, la pared vesicular, pues van a ver ustedes que se engruesa, como signos, por ejemplo, de una colicitis aguda. Y el contenido, ¿no?, de características pues anecogénicas, como ustedes están viendo acá, miren. ¿Cómo lo vemos nosotros ya en la tomografía? En el algoritmo diagnóstico, me pregunta siempre que vienen los exámenes para evaluar vesículas, siempre nosotros empezamos por la ecografía, ¿no? Inclusive muchas veces la ecografía es diagnóstica, por ejemplo, para diagnóstico de colitis aguda, colitis crónica,
¿no? Y uno rápidamente puede hacer el diagnóstico de este tipo de patología inflamatoria, ¿no? También, por ejemplo, en caso de los pólipos, ¿no? Vesiculares, que como van a ustedes poco a poco ir aprendiendo en su formación, también son premalignos, ¿no? Y ahí justamente radica la importancia de poder, ¿no? Hacer el seguimiento adecuado de estos pólipos. Entonces, ya en la tomografía, que es una técnica ya mucho más que nos da información, como ya múltiples, he dicho, de la parte estructural, anatómica, morfológica, observen cómo tiene el realce del contraste. Más que capta, ya hemos quedado que siempre hay un consenso ya a nivel mundial, debemos hablar de un realce del contraste. Miren cómo realce el contraste de manera, obvio, la pared, ¿no? Miren la vesícula. Y su contenido, pues, hipodenso, ¿no? Estamos en este corte axial de la tomografía computada, es con sustancia de contraste. Miren acá la aorta, ¿no? Y inclusive miren la densidad cuando se utiliza la sustancia de contraste del hígado, que se incrementa de manera significativa, ¿no? Y eso hace un mejor contraste, si ustedes se dan por ejemplo contraste, ¿no? Con la vesícula, que se ve perfectamente como vimos en la fosita vesicular, ¿no? Entonces, igualmente, sus bordes son con ustedes completamente regulares, ¿no? Las otras estructuras que nosotros tenemos que evaluar son las vías biliares, ¿no? Y obvio, pregunta que siempre viene en los exámenes, es la técnica ideal para ver las vías biliares hoy por hoy es la colangioresonancia. Nunca se olviden, la colangioresonancia. Ese es el que me hace el diagnóstico adecuado de las vías biliares, ¿no? No olvidarse que las vías biliares son no hay ningún problema. Entonces, las vías biliares, como ven ustedes, también son conductos que tienen, pues, de forma tubular, que van a conducir, ¿no? Desde la bilis que se produce en el parénquima hepático hacia la segunda porción, no olvidarse del marco duodenal, ahí es donde justamente se produce su excreción o su liberación. Y las vías biliares se dividen, como ustedes saben, en conductos intrahepáticos, igualmente conductos extrahepáticos, ¿no? Entonces, nosotros generalmente tenemos que utilizar un transductor, ¿no? Que debe ser mayor, con ustedes, de 3.5 MHz, ¿no? Para poder visualizar, ¿no? Porque no se olviden ahí, estos conductos intrahepáticos van a formar la tríada portal. Muchas veces se pueden confundir, ¿no? ¿Cuál es la vena, cuál es el conducto biliar o cuál es la arteria? Por eso es importante este tipo de transductor para poder identificar con mayor resolución y distinguir mejor estos conductos. Diferencia que los conductos extrahepáticos, ¿no? Como ya les dije, la técnica ideal es la resonancia magnética y se origina, como ven ustedes, en el hilo hepático, ¿no? Tanto derecho e izquierdo, los cuales se forman por el hepático común, ¿no? Y esto va a formar se une al conducto cístico para formar el colédoco. Esto no es una cosa difícil, ¿no? Eso es que ustedes muy bien han repasado también en anatomía. Y las porciones del colédoco, que ya les mencioné, que el gol estándar es la colangioresonancia. Nunca se olviden, la colangioresonancia, ¿no? Uno puede valorar adecuadamente, ¿no? El colédoco. Ahí tienen ustedes sus porciones, tienen una porción, pues, supraduodenal, ¿no? También tiene una porción retroduodenal, porque también está parte del retroperitoneo, la intrahepática y la intersticial. Y ahí tienen ustedes de las técnicas que utilizamos nosotros para evaluar las vías biliares. También podemos nosotros utilizar en el algoritmo diagnóstico, empezamos por la ecografía. Por ejemplo, no olvidarse que el colédoco tiene máximo un diámetro de 7 milímetros, ¿no? Más de 7 milímetros, hasta cuando ya pacientes colectomizados podemos hablar hasta 10 milímetros, pero normalmente debe ser 7. Ya mayor de 7 estamos hablando que hay una dilatación del colédoco. Y de la misma manera podemos utilizar la tomografía computada, pero subrayo que la técnica ideal para poder ver el colédoco es la colangioresonancia.
Antes de la colangioresonancia, nosotros hacíamos el diagnóstico con el SPECT para ver lo que era, por ejemplo, diagnóstico de colecoditiasis. Pero la colangioresonancia, por su mayor resolución y su alta eficiencia diagnóstica, se prefiere ahora para el estudio pues, del coledo, con no olvidarse. La PET, generalmente la PET-CT, que inclusive les mostré en alguna oportunidad esta técnica, que es propia también de la medicina nuclear, generalmente lo utilizamos para tumores malignos, ¿no? Todo lo que se sienta de repente un tumor en el colédoco, o el estándar hoy por hoy es la PET-CT. Y también puedo hacer yo, ¿no?, estudios invasivos, no olvidarse que tenemos que siempre vienen en este examen de resultados, estuve chequeándole, ¿no?, el gol estándar para poder ver tratamiento, ya mejor dicho, ¿no?, de invasivo del colédoco, no olvidarse que es la colangiografía retrógrada endoscópica, el famoso CEPRE, ¿no? Grábelo esto porque siempre viene esto, ¿no? La colangiografía retrógrada endoscópica, así se llama la técnica. De ahí vamos a ver, observen la anatomía de lo que les mencionaba con la técnica de la colangioresonancia. No hay necesidad de utilizar sustancia de contraste, esa es una de las grandes ventajas que tiene esta técnica de estudio. No utilizamos acá sustancia de contraste. Miren cómo me da la resolución, ¿no? Suficiente con una secuencia. Entonces ahí tienen ustedes, miren cómo hacen el contraste de los conductos intrahepáticos, ¿no? Acá tienen ustedes el conducto hepático derecho, ¿no? Igualmente miren acá el izquierdo, este que es el derecho, este es el izquierdo, ¿no? Igualmente es parte también de los conductos intrahepáticos, que ven ustedes son múltiples. El número 3, pues el común, que vemos que se divide en el izquierdo, como en el caso del lado derecho. El 4 es el conducto cístico, que se ve a la justa, porque esto que ustedes están viendo es la vesícula, inclusive miren, hay unos cálculos, ¿no? Entonces son llamados los defectos de llenado, porque no se llenan completamente, ¿no? Que tienen ustedes, miren, ahí se ven la misma vesícula, se acuerdan, casi parte del cuello, un poco está en el infundíbulo de la vesícula biliar. Luego tienen ustedes, miren, el colédoco, ¿no?, que ya vimos que va a ser pues la unión del hepático común con el conducto cístico, ¿no? Acá está el conducto cístico, el conducto hepático común, y ahí tienen ustedes, miren, el conducto de Wilson, que acá están viendo la glándula pancreática, que más o menos tiene, ¿no?, y el conducto, miren el conducto de Wilson, ¿no? Y ahí tienen ustedes también, no olvidarse acá, el colédoco. Entonces, como esta técnica de la colangioresonancia me proporciona pues una imagen con una excelente resolución, vuelvo a repetir, sin necesidad de utilizar sustancia de contraste. No hay necesidad de utilizar sustancia de contraste con esta técnica. Entonces ahí inclusive hacemos ya el diagnóstico, ustedes se dan cuenta, de una litiasis vesicular, ¿no? Van a ver más adelante en algunas diapositivas cómo también nosotros podemos hacer el diagnóstico de una coleocolitiasis, ¿no? Y perfectamente se puede abordar con esa técnica los conductos intrahepáticos y también los extrahepáticos. Observen el colédoco ya con la técnica de la ecografía. Miren la ecogenicidad del hígado acá, ¿no? Ligeramente hemos quedado, muchas como lo consideran isoecogénica, no tiene una ecogenicidad intermedia, ¿no? Algunos lo consideran ligeramente con un incremento de la ecogenicidad. Y observen acá la cabeza del páncreas, ¿no? Miren acá, ¿no?, la flecha que están ahí. Y el colédoco, observen, ¿no? Ya les dije, el colédoco 7 milímetros, su pared 2 milímetros, ¿no? Miren completamente también su lumen anecoico. Y observen acá la vena porta, ¿no? Completamente anecoico el colédoco. Entonces ahí tienen ustedes de lo que nosotros utilizamos también para valorar las vías biliares. Tenemos la colangiografía endovenosa, que son técnicas que ya no se han dejado de utilizar, igualmente la transparieto-hepática, y la que ya les dije, el gol estándar es esta acá, el famoso PCR, P-Series, en inglés, CEPRE en castellano, pero ahí tienen ustedes, miren, es la pancreatocolangiografía retrógrada endoscópica, se introduce por intermedio de un endoscopio, es invasiva la técnica, y no solamente es el diagnóstico, el diagnóstico es
disculpen, me utiliza para diagnóstico, sino también es para tratamiento. No sé. Por ejemplo, miren, esta es una que se utilizaba antes, que es una colangiografía transparieto hepática. Miren acá cómo se introduce el catéter, ¿no? Miren ahí, como más que catéter es la aguja, ¿no? Donde se va a punzar y se va a colocar pues, la sustancia de contraste, porque ustedes se dan cuenta, introducimos la sustancia de contraste. Por ejemplo, acá en esta ecografía, ¿no? También puede ser por guía ecográfica, y observen, miren, acá, más que el 2, acá es la- el, el hito que se ve completamente hiperecogénico. Miren, tiene su sombra acústica acá, ¿no? Donde está justamente el ductus biliar, ¿no? El colédoco, ¿no? Miren acá, ¿no? El ductus biliar. Y también, como ven ustedes, acá ya en la imagen ¿no? del conducto el intrahepático, que está completamente dilatado, ¿no? Porque no tiene, debe tener más o menos este diámetro, pero sin embargo, miren cómo se ha dilatado inclusive en esta imagen, ¿no? Entonces, estas técnicas, como ya les dije, han dejado de utilizarse porque ha sido ampliamente superado con esta técnica, la colangioresonancia. Observen, miren acá el colédoco, acá tienen ustedes unos cálculos, que hay unos defectos, ¿no? De llenado. Miren acá cómo se visualiza la, la vesícula biliar. Ya les vuelvo a repetir, no hay necesidad de utilizar sustancias de contraste. Miren acá también otra imagen, el colédoco, las vías intrahepáticas, como ven ustedes el conducto también intrahepático, lado derecho, lado izquierdo, y tienen ustedes acá también el colédoco y la vesícula, como ven ustedes acá, y acá tienen ustedes, miren, el conducto de Wilson. Por acá sería pues la glándula pancreática. Entonces miren, una colangioresonancia. Y esta es la pancreatografía también por una resonancia magnética, la misma historia. En este caso me valora mucho mejor el páncreas. Miren que el conducto de Wilson, este es el colédoco, este es el hepático común, del lado izquierdo, del lado derecho, el conducto cístico que se ve por acá muy bien, y la vesícula, ¿no? Porque la técnica, ya les dije, hoy por hoy, que me evalúa también de manera diagnóstica con una mayor fiabilidad que la colangioresonancia, pero la ventaja que también es terapéutica. Miren acá el uno que viene a ser el endoscopio, por el endoscopio. Esta técnica lo hacen los gastroenterólogos, también nos han quitado la técnica, y si ustedes se dan cuenta, se inyecta, ¿no? Contraste en la papila, exactamente en la papila duodenal. Miren acá el colédoco, acá tienen ustedes el conducto de Wilson, que lo vimos, miren cómo se pacifica con la sustancia de contraste. Acá tienen ustedes el conducto cístico, porque el número 7 es la vesícula, miren acá el infundíbulo, y acá tienen ustedes el conducto cístico. Y el número 5, que es el conducto hepático pues, común, por acá viene del lado izquierdo, el lado derecho, y acá todo lo que ven ustedes son los conductos intrahepáticos, como ustedes se dan cuenta acá, ¿no? Entonces, la técnica, vuelvo a repetir, ideal para valorar las vías intrahepáticas y extrahepáticas de inicio es la colangioresonancia, pero si yo quiero mejorar el diagnóstico y con fines también terapéuticos, es la pancreatocolangiografía retrógrada endoscópica, no se olviden el PCR, ¿no? Y la anatomía del páncreas, ¿no? No olvidarse que la glándula del páncreas es una glándula mixta, ¿no? Ustedes lo saben perfectamente. Una cosa importante, no olvidarse que también desde el punto de vista de de las imágenes lo dividimos en cabeza, cuello, cuerpo y cola, ¿no? Y la longitud tiene la forma pues, de un renacuajo, y su longitud aproximadamente, su diámetro longitudinal es pues, de 12 centímetros, ¿no? La cabeza pues tiene un diámetro de 3 centímetros, ¿no? El cuerpo, como ven ustedes, de 2 centímetros, y la cola pues de 2 centímetros. No olvidarse también que la glándula pancreática, ¿no? Es un órgano retroperitoneal, no olvidarse, ¿no? Es bien difícil su acceso para el examen físico, como cuando uno palpa de repente el hígado, ¿no? Se ubica también en el espacio pancreático o pararrenal inferior,
que muchas veces pues ocupado por edema, generalmente colecciones líquidas, y esto puede ser generalmente muchas veces por la pancreatitis, ¿no? Pero también en caso de uno que tiene tantos años viendo imágenes, hay diferentes subvariantes anatómicas en la forma que tiene inclusive su posición, ¿no? Ya lo vimos también los conductos, el más importante pues el conducto pancreático principal, también conocido como el conducto de Wilson, que desemboca pues en la papila, ¿no? Que está en el sector medial posterior. No olvidarse de la segunda porción del duodeno, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes las funciones del páncreas, que esto lo vamos a leer muy rápido, no olvidarse porque por un lado es una glándula que tiene funciones de endocrinas y también exocrinas, ¿no? Endocrinas, realmente por la producción de las hormonas, como ustedes, el caso del alfa produce el glucagón, la beta la insulina, la delta la somatostatina. Pero también tiene una función exocrina, ¿no? Por la que produce, pues, enzimas digestivas conocidas como el jugo pancreático. Entonces ahí tienen ustedes las técnicas, la más importante, el estándar para evaluar el páncreas, no olvidarse, es la tomografía computada tiene que ser con contraste, nunca se olvide, ¿no? Y luego también pues la resonancia magnética, también puedo empezar el diagnóstico con la ecografía. Y las técnicas de medicina nuclear generalmente lo utilizamos para patología oncológica, como tiene mucho mayor utilidad. Igualmente los límites, no se olviden, entre la cabeza y el cuerpo del páncreas, porque vimos que lo dividimos en cabeza, cuello, cuerpo, ¿no? Y cola, son los vasos mesentéricos superiores, nunca se olviden, ¿no? Igualmente la cola pancreática se relaciona con el hilo esplénico, ¿no? Como vamos a ver ahorita en las imágenes que siguen, ¿no? Ya les mencioné que también hacia la zona adelante se relaciona con el estómago a través de la transcavidad de los epiplones. No olvidarse que también es importante para que ustedes conozcan las relaciones anatómicas. Entonces ahí tienen ustedes una imagen por ecografía, si bien es cierto, pues no es una imagen reciente, pero ahí tienen para tener un punto de referencia. Observen el número 1, viene a ser el hígado, muy pequeñito, pues la imagen no es muy didáctica. Pero acá, por ejemplo, tienen la cabeza del páncreas, el número 2, acá sería el cuello, ¿no? Por acá el 5, que viene a ser pues, el cuerpo, y por acá el que no tiene números es la cola, ¿no? La cola del páncreas. Acá tienen ustedes, miren, la arteria mesentérica superior, acá tienen ustedes la arteria aorta, esta es la vena cava inferior, y igualmente el número 3 que corresponde pues a la vena porta, ¿no? Y pues ven ustedes esta es la vena esplénica, ¿no? La vena esplénica, en este caso no lo vemos, ¿no? Y la grasa, obvio, ¿no? Mesentérica. En otra imagen, ¿no? También por ecografía, miren, ¿no? Un corte transversal, ya no un corte longitudinal, y si ustedes se dan cuenta, miren acá se ve la cabeza, y también acá miren la vena cava, ¿no? Tiene la vena cava inferior, ¿no? Por acá está la cola, ¿no? Por donde destaca todo esto que ven ustedes acá, ¿no? Miren la glándula pancreática, miren su ecogenicidad, ligeramente ecogénica, ¿no? Por hasta la cola, el C es pues el cuerpo acá, ¿no? No voy a hacer la cabeza, más que acá el C1, ¿eh? La cabeza cae, la cabeza está acá, ¿no? Esta es la cabeza, ¿no? Ahí tienen ustedes la cabeza, este C1 está muy abajo, porque acá está la cabeza, más acá G está en inglés, ¿no? Y acá viene el cuello, este es el cuerpo, y por acá ya sería pues la cola, pues muy, muy grande sería, porque ustedes se dan cuenta, acá también se ve pues la arteria mesentérica superior, que es la aorta, la vena cava. La arteria mesentérica superior es esta que está acá, ¿no? Estos dichos que ustedes no lo consideren, por favor, ¿no? Entonces acá está la cabeza, que este es el cuello, el cuerpo, y en la cola. Acá, ese que ustedes ven acá, SMA, significa la arteria mesentérica superior.
Esta es la arteria aorta, y esta es la vena cava inferior. Y L, pues, de hígado, el Iber, ¿no? Entonces acá ven ustedes, miren la congenicidad del hígado. Y observen cómo yo en el páncreas puedo medir, pues, el conducto de Wilson. El conducto de Wilson más o menos tiene 2 milímetros, de 1 a 2 milímetros su espesor, ¿no? Miren acá, se ve completamente anecogénico. Todo esto que ven ustedes, miren acá la cabeza, el cuello, el cuerpo del páncreas. Por ejemplo, miren a nivel del cuello, ¿no? Este es el hígado, miren la congenicidad del hígado. Acá tienen ustedes la arteria aorta, ¿no? Este es un corte sagital, ¿no? Y el número 3 viene a ser la arteria mesentérica superior. El número 4 es el cuello del páncreas, ¿no? Porque miren la esplénica, ¿no? La arteria esplénica, porque no olviden la 3, la esplénica, que discurre, como ya les dije, después la esplénica se une a la vena porta. Y la tomografía, como ya les dije, pues es el gol estándar, ¿no? Miren, tiene que ser con sustancia de contraste. Miren, siempre veo la aorta, no olvidarse siempre cuando quiero saber si tiene sustancia de contraste, tengo que visualizar primero la aorta acá, perfectamente. Miren, el primero sería la cabeza del páncreas, el número 1, la cabeza del páncreas, como un renacuajo tiene la forma, ¿se dan cuenta? Miren, el número 2, que viene a ser el cuello, el número 3, el cuerpo, y el número 4, la cola, ¿no? Miren, su densidad es muy similar a la densidad del hígado, ¿no? Del parénquima. Tienen ustedes, miren, el duodeno, la segunda porción del duodeno, ¿se acuerdan del duodeno? La vesícula, ¿no? El riñón, acá tiene riñón derecho, riñón izquierdo, observen el vaso. Claro, el vaso tiene una densidad mucho mayor. Acá tienen el estómago y el colon, ¿no? El colon, en este caso, colon descendente. Entonces, miren, como yo puedo, la cola, parte del cuerpo también es de ubicación retroperitoneal, ¿no? Retroperitoneal. Otra tomografía también con sustancia de contraste, igual lo mismo, ¿no? Miren acá la papila, cómo se ve bien bonita, ¿no? La ven, la papila, ¿no? En este caso, donde se muestra también el conducto de Wilson, ¿no? El H que viene a ser el G de la cabeza, NECO el cuello, B de body de cuerpo, y T de tail de cola, ¿no? Tail significa colita, ¿no? Entonces ahí miren, y como ven ustedes, el conducto pancreático se ve pues muy ligeramente, ¿no? Muy ligeramente. Entonces ahí tienen ustedes, por ejemplo, ¿no? Un páncreas con proceso pues uncinado, ¿no? Como ven ustedes en el número 1, ¿no? Casi ni siquiera se visualiza, ¿no? El 2, como ven ustedes, la arteria mesentérica superior. El 3, la vena cava inferior, ¿no? El 4, la aorta. Y observen, miren la vena, ya se ve la vena acá renal izquierda, ¿no? Miren cómo se ve la vena saliendo de acá, la vena renal izquierda, porque esto viene a ser la arteria renal, porque miren cómo sale ahí de la arteria aorta, y la arteria y la vena que se dirige también a la vena cava inferior. Ahí tienen ustedes. Y perfectamente miren cómo se ve también con sustancia de contraste, ¿no? Ahí tienen ustedes el duodeno con contraste. Entonces, que ustedes miren su pared del duodeno, sus pliegues, ¿no? La segunda porción del duodeno. Y acá, si ustedes se dan cuenta, la famosa papila, miren la papila. Y el conducto de Wilson, que sería el 4. Cómo se ve completamente hipodenso. Y miren el páncreas, cómo realza el contraste, cómo realza el páncreas el contraste de manera homogénea, ¿no? Completamente homogénea. Esta es la cabeza del páncreas. Y igualmente para ver el conducto pancreático, el conducto de Wilson, acá está la papila, este es todo lo que este es el duodeno, la segunda porción, y miren el conducto de Wilson, ¿no? Completamente hipodenso, ¿no? Hasta 2 milímetros aproximadamente. Observen ya en un paciente anciano cómo puede llegar a involucionar el páncreas. Miren cómo va reduciéndose su tamaño, ¿no? La glándula pancreática se reduce su tamaño. Tremendo, inclusive disminuye su densidad.
comparado con el hígado, ¿no? Hay una disminución de su densidad. Entonces, haciendo una recapitulación, no olvidarse para estas técnicas de las vías biliares, ¿no? Igualmente la vesícula y el páncreas, siempre debe empezar con una ecografía. ¿No? Una ecografía está ampliamente disponible, me da muchas de las patologías el diagnóstico, y después, en caso de la vesícula, ¿no? Y sobre todo en las vías intrahepáticas y extrahepáticas, el gol estándar, ya le dije, es la colangioresonancia. No olvidarse la colangioresonancia. Pero, ¿por qué ya en la tomografía el gol estándar es la tomografía, todo lo que es, disculpen, en patología pancreática, es la tomografía computada, pero con sustancia de contraste? Muy bien, preguntas. ¿Alguna pregunta sobre la anatomía? Si no, para pasar a la clase pues, de patología. Mientras me hacen algunas preguntas para poder marcar siempre me olvido mi ingreso a la clase. Al finalizar la clase les voy a hacer, hay una o dos preguntas de lo que ha venido en el examen de recetado médico, ¿no? Que tiene que ver con la colangioresonancia y la pancreatografía retrógrada endoscópica, ¿no? Para que tengan ustedes una idea de la importancia pues, de esta técnica, ¿no? O más que técnica, sería de las dos técnicas. Muy bien, entonces si no hay preguntas, voy a ver la otra clase que corresponde a la patología. Tanto patología de la vesícula, vamos a ver también de los conductos intrahepáticos y extrahepáticos, y por último, patología de páncreas. Está cargando la clase, ¿no? Está un poco lento, pero igual hay que tener paciencia. Entonces ahí tienen ustedes las clases de la patología de la vesícula, vías biliares y páncreas.
Entonces vamos a empezar primero con patología de la vesícula, siempre en la misma secuencia de las otras clases, primero empezando con lo que es pues, procesos congénitos, ¿no? Lo que es más frecuente, la litiasis, ¿no? Algunos procesos inflamatorios, y también los tumores, ¿no? Que es relativamente frecuente, sobre todo los pólipos, que primero lo vamos a catalogar como benignos, y muchos de ellos, pues, dependiendo del tamaño, su forma y su crecimiento, como hemos visto en otras clases, ¿no? De las mismas características, cuando su crecimiento es rápido, lo más probable que sea de etiología maligna, ¿no? Entonces, en lo que es las vías biliares, ¿no? Las formaciones más congénitas, ¿no? Tenemos, pues, la agenesia, ¿no? La agenesia, obvio, no se visualiza en la imagen vesicular, ¿no? Generalmente, en la ecografía se puede ver como una banda, una franja hipercogénica. La hipoplasia pues tiene una morfología normal, que tiene pues su fondo, como vimos su cuerpo, su cuello, pero su tamaño está disminuido, ¿no? Puede haber también vesículas biliares dobles, donde se ven dos imágenes. No olvídese que la forma de la vesícula pues tiene la forma de una pera, ¿no? Una perita, pero tiene la forma de piriforme, ¿no? Y también las vesículas tabicadas, que tienen pues una o múltiples tabiques, ¿no? Pero de lo más importante, no olvidarse, ¿no? Es la litiasis vesicular, ¿no? Bastante frecuente en nuestro medio, ¿no? Por el tipo de alimentación que tenemos los peruanos, ¿no? La litiasis vesicular ustedes van a tener en emergencia de esta patología que como la causa de dolor abdominal, ¿no? Típica de poder hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces van a ver ustedes que en caso de la litiasis vesicular, ¿no? Se ve una imagen, como ustedes ven, hiperecogénica, que viene a ser el número 1, o hiperrefringente, pero ya le hemos quedado que el término correcto es hiperecogénica, y una característica que puede ser única, puede ser múltiples. Una de las características también que un signo ecográfico, que no olvides, me da una sombra posterior, ¿no? El número 2 viene a ser una sombra posterior en esta imagen, como ya le dije, la forma, miren, tiene la forma piriforme de una pera, ¿no? El fondo, el cuerpo, acá tienen ustedes el cuello, ¿no? Completamente anecogénico. Y en este caso, en el caso de la litiasis, pues no vamos a ver que hay un engrosamiento en su pared, porque lo único que vemos acá, pues, el, la, el, el cálculo vesicular, inclusive la ventaja que me da para poder medir. No, miren acá tienen ustedes el hígado, miren acá el coleo, qué bonito es el coleo que acá, ¿no? La vena porta y igualmente la vena cava, ¿no? Esto está en castellano, ¿no? Entonces, otra cosa importante, nosotros cómo podemos también, para poder diferenciar, por ejemplo, de los pólipos, porque aparentemente parece un pólipo, pero yo por lo que hay una interfase acá que pueden ver ustedes, ¿no? Lo más probable es un cálculo, aparte me da la sombra acústica. Entonces yo puedo movilizar, ¿no? Entonces si los cálculos son móviles, ¿no? Se mueven de un lado a otro, se van al fondo, se van al cuerpo, ¿no? Es una de sus características, como vemos más adelante en los casos de los pólipos. Y miren acá la gran cantidad de calculitos, miren, ¿no? Que son hiperecogénicos de sus características cálcicas por su ecogenicidad, miren. Y también hay el barro biliar, que es típica también, ¿no? Miren el barro biliar, ¿no? Y la famosa sombra, esta sí está, miren, una sombra pues muy característica, miren la sombra acústica posterior. Acá tienen ustedes el parénquima hepático y miren qué bonito se ve su pared de la vesícula, que en este caso pues está lleno de cálculos y de barro biliar. Y acá tienen ustedes, miren, la vena cava inferior también completamente anecogénica. Pero una de las patologías más frecuentes, ¿no? Aparte de la litiasis que ustedes van a tener, porque realmente muchas veces no es asintomática, es la colicistitis aguda, no olvidarse, ¿no? Entonces ya no tiene la forma pues, piriforme, ya, si ustedes se dan cuenta tiene una forma ovalada, miren acá, ¿no? Típica de las colecistitis, ¿no?
Y no solamente eso, si ustedes se dan cuenta, tiene el famoso signo del triple contorno. Miren, 1, 2, 3 contornos. Por eso ahí tienen ustedes pared. La pared se ve 3 contornos. Uno, la parte central que se ve hipoecogénica y la parte más interna que se ve hiperecogénica. También está aumentada su volumen, se dan cuenta, miren, hay aumento del volumen. La grasa que siempre hemos quedado que en estos procesos, pues, la grasa que está alrededor, la grasa perivesicular, ¿no? Miren cómo acá ha aumentado su ecogenicidad producto de la inflamación, Y los cálculos que se ven acá, múltiples cálculos, ¿no? Y la famosa sombra acústica posterior. Miren la sombra acústica posterior que se ve acá en esta zona, ¿no? Por la presencia de los cálculos, ¿no? Entonces, acá también hay un absceso, ustedes se dan cuenta, me estoy olvidando que es perivesicular, generalmente en las colicitis agudas que se complican y se ocasionan como ven ustedes, abscesos, ¿no? Abscesos perivesiculares. ¿No? Miren acá también las alteraciones de la pared, ¿no? Miren acá, la pared está más engrosada, igualmente los abscesos perivesiculares. Miren acá un absceso, acá también se ve perfectamente el absceso, ¿no? Miren acá qué bonito, ¿no? Y la pared en este caso no se ve el triple contorno, se ve el doble contorno, un contorno acá y un contorno mucho más interno. Y la grasa que se ve, pues, como ven ustedes, completamente incrementada su ecogenicidad. Miren acá la grasa y acá el refuerzo. Una cosa es sombra acústica. La sombra acústica me da una lesión como un cálculo hiperecogénico y otra cosa es el refuerzo, como hemos visto también en cardiovascular. ¿Se acuerdan el refuerzo acústico? Más que refuerzo, un refuerzo acústico porque viene de eco, ¿no? No es sombra, sino un refuerzo acústico posterior que generalmente lo visualizamos hiperecogénico, ¿no? Hiperecogénico. ¿No? Ahí tienen también ustedes, miren las alteraciones de su contenido, lógicamente lo causante de esta colicitis aguda es los cálculos, ¿no? Muchas veces se enclavan en el cístico, que se llama el síndrome de Mirici, cuando se enclava ¿no? en el se puede decir en el conducto cístico, y miren la gran cantidad de cálculos. Algunos de ellos me dan la sombra, miren acá la sombra acústica, ¿no? Y obvio que también hay una inflamación de la grasa mesentérica, ¿no? Se ve pues hiperecogénica la grasa, siempre la grasa se va a ver hiperecogénica, como ustedes ahí. Miren la pared, acá pues mucho más significativa, ¿no? Famoso ¿no? El doble contorno, triple contorno para algunos, porque hay 1, 2, 3 contornos, ¿no? Algunos le llaman solamente, lo consideran los que se visualizan hiperecogénicos. Y adentro, como ustedes tienen, se ven los ecos, ¿no? Los calculitos pequeñitos que ustedes están viendo acá, múltiples calculitos, miren, la gran cantidad de calculitos. Y la forma oval que tiene, el aumento de su tamaño, ¿no? También acá de la misma manera, ¿no? Las alteraciones perivesiculares, miren, se llena de líquido, miren la vesícula, acá está el intestino, porque es aire, ¿no? Y la grasa que también se inflama acá la grasa, como ustedes, ¿no? Miren la grasa completamente, porque la vesícula, alrededor la presencia puede en los líquidos, como ustedes, ¿no? En el fuera del fondo, porque el fondo tienen acá, se acuerdan el fondo, parte de la vesícula, y ahí tienen las colecciones que ustedes, y la grasa que está completamente inflamada, ¿no? Igualmente, miren, una colitis aguda, pero que se ha perforado. Miren cómo se ha perforado. ¿Se acuerdan que les dije en la anatomía cómo tiene realce el contraste? Hay un realce del contraste y la perforación, ¿no? Hay un engrosamiento, el absceso perivesicular, que lo ven acá ustedes, acá, la grasa mesentérica que ven ustedes completamente inflamada, y el absceso que ven ustedes en la pared acá, miren, ¿no? Y el aumento, ¿no? Del volumen, pues, de la glándula, en este caso de la vesícula, como ustedes, ¿no? Y que se ha perforado. Y esta perforación ha ocasionado acá también que la grasa, que siempre la grasa lo ven de esta densidad, miren acá la grasa. Todo lo que ustedes están viendo es la grasa acá, pero miren acá la grasa como está aumentada su densidad. Luego pasamos a la colecitis crónica, a diferencia de la aguda, donde hay aumento del tamaño, en la crónica hay una disminución más bien del tamaño, o sea, ya una vesícula pequeña, ya no tiene la forma periforme, ¿no? Sino ya tiene una forma como se va deformando, se retrae, y la pared también sí está, como una de las características más importantes, también está aumentada, pero se ve de manera irregular.
¿no? Y obvio que siempre hay la colorectal es crónica con presencia de cálculos, no olvidarse que es bastante cara para factor de riesgo para cáncer de, en este caso, de vesícula. ¿No? Miren, por ejemplo, acá, miren la pared se ve completamente, ¿no? Una pared completamente gruesa, ¿no? Es una glándula bien pequeñita, ¿no? Y el cálculo que ven ustedes acá más pequeño, ¿no? Y la sombra acústica que me produce, pues, el cálculo. Es una glándula, pues, súper pequeñita, ¿no? No se ve muy bien, inclusive la resolución, por la imagen que también es muy antigua. Acá se ve mucho mejor, mira, una glándula pequeñita, bien pequeñita, es el hígado, está justamente en el lecho vesicular, ¿no? La fosita también se le conoce, y ahí tienen, se la puede medir sus dimensiones, miren la pared completamente gruesa, observen, gruesa la pared, ¿no? Y lo más característico, pues, que sus dimensiones están, pues, de menor tamaño, porque uno puede medirlo, ¿no? La, la, el tamaño vesicular. Y ahí tienen ustedes los famosos pólipos, que son tumores benignos. Miren, se ve también, se ve como un cálculo, ¿no? Por eso le dije la ventaja de ver si es diferenciar un pólipo de un cálculo, que nosotros podemos cambiar la posición del paciente, le decimos que se coloque en posición lateral, y si no se modifica en la posición, lo más probable que sea un pólipo. Mira cómo está adherida la pared, ¿no? No hay sombra acústica. ¿Dónde está la sombra acústica? Es otro signo que también nosotros podemos diferenciar de la litiasis, ¿no? Vesicular, donde sí hay sombra acústica, ¿no? Y la pared está intacta, por eso que ustedes se den cuenta, no invade la pared. No hay invasión de la pared. A diferencia ya del carcinoma vesicular, pues, la característica de esta neoplasia que también tiene mal pronóstico, malísimo, es que si ustedes se dan cuenta, pues una masa, ¿no? Irregular, no se definen sus bordes, ¿no? Por ejemplo, miren acá está el hígado, ¿no? Y miren cómo invadido, miren la ecogenicidad del hígado, cómo ha perdido su homogeneidad del hígado, ¿no? Miren, inclusive ¿por qué? Porque está invadiendo, ¿no? Porque no se ven que está ahí en la fosita vesicular, ¿no? Y como está invadiendo el hígado, sus bordes son completamente imprecisos, ¿no? Miren, tiene un refuerzo acústico también posterior. Entonces el diagnóstico es un carcinoma vesicular, ¿no? Ya les dije que lo más probable, la causa más probable puede ser por una colicistitis crónica, pero cálculos, o sea, tiene que tener cálculos, ¿no? Y típico de una carcinoma vesicular. Otro carcinoma vesicular, observen, la masa fue completamente compleja, ¿no? Sus bordes son completamente irregulares, ¿no? Invade, como ven ustedes acá, el parénquima hepático. Hay una invasión del parénquima hepático, ¿no? Y es igual, completamente irregular sus bordes. Y en la tomografía, pues definitivamente es el gol estándar. La tomografía sigue siendo la técnica ideal para poder ver, hacer el diagnóstico, caracterizar la enfermedad, ¿no? Pero no solamente por eso, sino que también me da el diagnóstico de presencia de repente de ganglios, si hay metástasis a distancia, es una de sus grandes ventajas. Entonces, ya les dije, como CAPTES, miren acá la vesícula, miren, tiene gran cantidad de calculitos, estos que se ven hiperdensos, son los cálculos, y se ve pues de forma heterogénea, ¿no? Miren la forma irregular de cómo rehace el contraste, ¿no? Y sus bordes, ya también les dije, son imprecisos acá, por ejemplo, y también observen, ¿no? Cómo ya ha producido metástasis hepática, ¿no? Miren la metástasis hepática acá. Entonces, también ustedes la flecha que están señalando son estas imágenes hipodensas, de forma irregular, ¿no? Son típicas características de una metástasis, en este caso hepática, ¿no? Igualmente, ya les dije, la presencia pues, de múltiples cálculos, ¿no? Miren la gran cantidad de calculitos. Luego pasamos a la patología de vías biliares. Entonces, miren, en vesícula, la más importante, no olvidarse, son los cálculos, en primer lugar, ¿no? La litiasis vesicular. Luego tenemos la colicitis aguda, y la crónica no es muy difícil, siempre ustedes van a...
Y por último, las neoplasias benignas, el ejemplo más típico en las benignas es el pólipo. Hay que hacer el seguimiento del pólipo, nunca se olvide. Y luego tiene que llegar la neoplasia propiamente dicha, la neoplasia maligna. Y en vías biliares, la misma historia, vamos a ver, pues, esto sí es más frecuente, ¿no? Una de ellas, pues, la atresia biliares, ¿no? La dilatación, también como la enfermedad de Caroli, y el quiste colédoco, que es bastante frecuente, ¿no? El quiste colédoco, ¿no? Igualmente, las obstrucciones pueden ser politiasis, parásitos o tumores. Los procesos inflamatorios, la colangitis, y en caso de los tumores, uno de los más, de las neoplasias de mal pronóstico, que es la colangiocarcinoma, ¿no? Terrible. Entonces, primero la atresia biliar, ¿no? Rápidamente, esto es un diagnóstico que muchas veces lo hacemos en pacientes pediátricos. Antes en el hospital, en Almenara, cuando yo trabajaba, hacía con mucha frecuencia, como es un hospital también de referencia, hacíamos rápidamente diagnóstico de atresias biliares. Por ningún lado, si ustedes ven el colédoco, no hay el colédoco. Lo que sí vemos acá es la vena porta, como siempre, las características de anecogénica, su diámetro, su pared, como ven ustedes, ¿no? Y un signo, como no hay el colédoco, ¿no? Otra vez el, el conducto con la misma atresia, pues se produce como el famoso signo del doble canal periférico, ¿no? Que viene a ser el conducto y los vasos, en este caso, los vasos intrahepáticos, ¿no? Y no olvidarse que es un signo que lo vamos a ver con bastante frecuencia en las patologías que siguen. Entonces, el diagnóstico puede la atresia biliar, ¿no? Y la enfermedad de Caroli, que es una enfermedad pues, que se produce por dilatación de los conductos intrahepáticos. Miren la forma sacular que tiene estos conductos, ¿no? Miren la forma sacular, ¿no? Y la dilatación, ¿no? El signo más importante. Miren acá la arteria y la rama de la vena porta, que ven ustedes acá, ¿no? La vena porta, ¿no? Igualmente son diferentes dimensiones que se ven, ¿no? ¿No? Pueden originar, el caso generalmente al final, una colangitis, ¿no? Que es un proceso inflamatorio pues, de las vías, ¿no? Entonces ahí fue la enfermedad de Caroli. La enfermedad de Caroli, no se olviden que es de los conductos intrahepáticos, a diferencia del quiste de colédoco, vamos a ver que también es una dilatación, es de los conductos extrahepáticos, ¿no? Intrahepáticos, la enfermedad de Caroli, extrahepáticos, ¿no? El quiste de colédoco, que viene, creo que viene después. Entonces ahí vienen en la tomografía, la característica, la gran dilatación, miren, de los conductos. Siempre los conductos lo van a ver esas características. Ya le dije, para poder diferenciar pues, de los vasos, ¿no? Por eso que me hace el famoso signo del doble canal periférico. Pero este está con sustancia de contraste y se ve hiperdenso el parénquima, y observen los conductos que tiene esta característica, los conductos que se ven pues completamente dilatados. Estamos hablando de los conductos pues de la vía biliar, ¿no? Miren cómo se ve completamente dilatados y hipodensos, ¿no? Entonces ahí también se llama el doble canal periférico, porque veo la rama de la vena porta, ¿no? Miren acá, la rama porta. Ese signo se llama el signo de canal periférico. Y ahí tienen ustedes el quiste coledo. Entonces, no, que básicamente es hepática. El gol estándar, como ven ustedes, es la colangioresonancia, ¿no? Entonces, miren ahí los conductos intrahepáticos se ven completamente normales, los intrahepáticos. Los anormales serán en la enfermedad de Caroli. Acá no, estos son de los conductos intrahepáticos. Y observen acá la dilatación pues, del conducto colédoco, por eso se llama quiste de colédoco, con la colangioresonancia. El diagnóstico se ha hecho con la colangioresonancia, un quiste de colédoco. Acá miren, mucho más significativo, el quiste colédoco, ¿no? La gran dilatación del colédoco, ¿no? Y también de los conductos. En este paso hay excepciones también. En el quiste colédoco hay unas variantes, porque el quiste colédoco lo clasificamos hasta en 5 grupos, pero en algunos casos, como ven ustedes, también se dilatan las vías, en este caso los conductos intrahepáticos. Pero lo más significativo es la dilatación del mismo colédoco. Miren cómo está cerrado, por eso es un quiste. No hay comunicación, el paciente puede
el niño empieza a tener una hepatitis, ¿no? Empiezan a incrementarse los niveles de la bilirrubina directa, indirecta, ¿no? Se vuelve histérico, y esto pues requiere cirugía, ¿no? Cirugía. Entonces, y otro de los eh, patologías bastante frecuentes, nunca olvidarse, es la obstrucción del colédoco, ¿no? La coleocolitiasis. Y como ven ustedes ahí, vamos a ver en la siguiente imagen, ¿no? En primer lugar, no olvidarse igual la dilatación, ¿no? Miren la dilatación de los conductos intrahepáticos. Entonces, este es el famoso signo del canal periférico, doble canal periférico, ¿no? Tienen ustedes de la rama de la vena porta y el conducto intrahepático pues está completamente dilatado. Mira, acá también lo mismo, ¿no? Y igualmente los conductos en otros cortes, como ustedes, se ven dilatados, ¿no? Producto pues de lo más probable de esta obstrucción del colédoco. Miren acá se ve mucho mejor, ¿no? Los conductos intrahepáticos completamente dilatados, ¿no? Completamente dilatados, ¿no? Son los conductos intrahepáticos múltiples que se ven dilatados. Y a nivel, como este es a nivel del hilio, también los conductos, ¿no? ¿Se acuerdan del hilio, no? A nivel iliar, ¿no? Y acá también igual dilatado, y acá casi tienen el mismo diámetro de la vena porta. La vena porta hemos dicho que pues a este nivel tiene un diámetro pues, de 2 centímetros por lo menos. Entonces miren cómo están completamente los vasos, disculpen, los conductos intrahepáticos están dilatados. Entonces miren ahí una coleocolitiasis, la pregunta también lo repasan porque siempre viene, ¿no? Una litiasis en la vía biliar, o sea, miren el coléoco, este es el coléoco distal. Para empezar, ¿se acuerdan que le dije 7 milímetros? Miren cuánto tiene, 13 milímetros, ¿no? Pues ahí, el por, disculpen, 14, o sea, está duplicado el diámetro, 14. Porque el cálculo es el que mide 13 milímetros, porque el signo más, acá tienen ustedes, miren el signo más. 13 milímetros, tremendo cálculo que está obstruyendo el colédoco. Y de características hiperecogénicas. Dilatado el colédoco, segundo signo, la vena porta está indemne. Y observen, tiene su famosa sombra acústica, ¿no? La famosa sombra acústica del cálculo. Los cálculos que se venían, ¿no? Que tienen esta ecogenicidad, siempre me van a dar la sombra acústica posterior, por eso hay SAP, ¿no? Sombra acústica posterior. Uno puede medir también su pared, ¿tá? De mayor espesor. Y lo que les comentaba, pues, este famoso signo, cuando ya utilizo, miren, la sustancia de contraste, cómo puedo diferenciar perfectamente lo que son la vía biliar, en este caso dilatada, porque ustedes, y ahí este famoso signo se llama el signo del doble canal periférico, ¿no? El vaso, ¿no? Lo más probable que sean ramas de la vena porta, miren, completamente hiperdenso, el conducto hipodenso, el doble canal periférico, ¿no? El doble canal periférico. Miren las vías conductos también en diferentes segmentos completamente dilatados, ¿no? Igualmente la rama distal de la vena porta, mira cómo se ve, pues, hiperdensa, ¿no? Miren acá, ¿no? Completamente acá hipodenso, ¿no? Y los conductos se ven dilatados. Y acá la colangioresonancia, que ya también les mencioné, la gran ventaja de la colangioresonancia, ¿no? No, que no hay necesidad de sustancia de contraste, y observen los cálculos, ¿no? Miren, acá, dos cálculos, cómo están obstruyendo, cómo han dilatado el colédoco, igualmente miren, ¿no? En este segmento, y los conductos intrahepáticos que también están dilatados, que se traduce muy bien en la tomografía computada, ¿no? Miren acá la dilatación, su hipodenso para diferenciar de los vasos, y igualmente acá, como ven ustedes, la dilatación también puede de los conductos, como ven ustedes, ¿no? Intrahepáticos, y del mismo colédoco su dilatación.
Igual, miren, la dilatación del conducto intrahepático, completamente hipodenso, y la rama de la vena porta, que ven ustedes acá, hiperdensa, porque no olviden que está con sustancia de contraste, deberían verse los vasos con contraste, que son, como les dije, rama de la vena porta. Pero los conductos, no, los conductos intrahepáticos se ven hipodensos y con gran dilatación, observen, con gran dilatación. Igualmente en los procesos infecciosos, en las colangitis, una cosa es ver en la coleocolitiasis, en la colangitis, ¿no? La característica es que las paredes de la vía biliar se ven pues con un incremento, como ustedes están viendo, de la ecogenicidad. Y hay abscesos, ¿no? Miren la presencia de múltiples abscesos acá, ¿no? Alrededor pues, de los conductos. Y el otro signo clave, ¿no? Es el incremento de la ecogenicidad de la pared. En este caso, los conductos intrahepáticos, entonces por ecografía. ¿No? Acá también miren un paciente con colangitis por VIH-Sida, ¿no? ¿No? El colédoco, y observen ¿no? Las paredes del colédoco mismo están aumentadas su espesor, inclusive miren cómo el lumen está perdiendo su diámetro, ¿no? Está un poco más adelgazado. Acá tienen ustedes la vena mesentérica superior, acá está la aorta, y acá tienen ustedes también la vena cava inferior, ¿no? Lo ven acá en la aorta, siempre está con la vena cava inferior. Y acá, si ustedes se dan cuenta, ¿no? El colédoco que ha disminuido su lumen por la presencia del engrosamiento de su pared, y esto se traduce también con un incremento de la ecogenicidad. Miren acá también otra colangitis por SIDA, ¿no? La gran dilatación, ¿no? El doble canal periférico, por un lado dilatación y también de la vena porta que está con sustancia de contraste, ¿no? El doble canal periférico. Una colangitis también esclerosante, miren, ¿no? Los conductos se han esclerosado, ¿no? Y completamente se han obstruido, ¿no? Las flechas, ven como ustedes blancas, son los conductos que se han esclerosado, ¿no? Y como van perdiendo su diámetro, ¿no? Una colangitis también esclerosante. Y en la parte de los tumores de las vías biliares, pues el más terrible, no se olviden, es el colangiocarcinoma. La neoplasia también tiene una alta mortalidad, ¿no? Que ven ustedes acá, también es una masa compleja, ¿no? Generalmente con ustedes, pues, hipoecoica, ¿no? Como ustedes están viendo acá, la masa, ¿no? Y los conductos sobre la misma masa produce, pues, también como se obstruye y la dilatación de los conductos intrahepáticos. Miren acá también la masa como produce un refuerzo acústico posterior, ¿no? Y la masa, como ven ustedes, todo esto que ven ustedes, ¿no? Todo esto que ven ustedes acá, ¿no? Se prolonga un poco, ¿no? La masa que ven ustedes, pues, de características hipoecoicas, ¿no? El famoso colangiocarcinoma. Acá tienen otra imagen, un poco más didáctica, miren, tremenda masa, ¿no? Compleja, tiene diferentes ecos, hipocogénicos, anecogénicos, y el parénquima hepático que se ve pues incrementado su ecogenicidad, ¿no? Miren cuando, ¿no? Ahí están los conductos intrahepáticos, se ven completamente dilatados, ¿no? Y la masa, acá si ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces igualmente miren el colangiocarcinoma, ¿no? Ya esto es con un estudio que se llama la colangiografía, ¿no? El paciente inclusive le han hecho una cirugía, si ustedes se dan cuenta tiene acá unos hilos metálicos, y observen, miren, la famosa imagen de sustracción. ¿Se acuerdan la imagen de un defecto llenado en el colédoco distal, ¿no? El colédoco distal un poquito, miren, se ve su diámetro normal. Y esto pues viene a ser el colangiocarcinoma. Miren el colédoco proximal dilatado, ¿no? Completamente dilatado. Y los conductos intrahepáticos también se ven dilatados con esta colangiografía. La colangiografía consistía también en introducir sustancia de contraste en la vía biliar, ¿no? Y ver su
se introduce a presión y ver pues se puede decir la opacificación, ¿no? de los conductos tanto extrahepáticos como intrahepáticos. Y lo que llama la atención acá es el defecto de llenado de la imagen de sustracción, porque miren, acá se ve ya de radiolución, y todo esto que ven ustedes está opacificado, ¿no? Con la característica de que se visualizan los conductos pues, intrahepáticos dilatados, y no solamente dilatados, sino también el colédoco proximal. Miren, un colangiocarcinoma, qué interesante, ¿no? Cómo podemos jugar nosotros con diferentes diagnósticos, porque ahí me da la clínica, porque ustedes vieron que no solamente me da la colangitis, me da la colecolitiasis, como me daba la dilatación de los conductos extrahepáticos, miren, ¿no? Y la masa intracolosal, ¿no? Un colangiocarcinoma. Miren dónde está el colédoco, ¿no? La masa ahí, ¿no? Que está obstruyendo, y esta es la causa pues de la dilatación de los conductos intrahepáticos. Entonces ahí continuamos con lo que es patología del páncreas, ¿no? Y siguiendo siempre la misma secuencia, ¿no? Las malformaciones congénitas, ahí vamos a ver una de las más frecuentes, el páncreas anular, y lo que más viene en los exámenes pues son las pancreatitis agudas, ¿no? La pancreatitis aguda siempre viene todos los años en los exámenes, así que por eso que la trascendencia. Luego tenemos la pancreatitis crónica. No se olviden que la causa de la pancreatitis aguda es pues la litiasis, ¿no? La litiásica, después viene el alcoholismo. Los tumores benignos y los tumores malignos siempre siguiendo la misma secuencia. Entonces las malformaciones congénitas, ya les dije, una de las más frecuentes es el páncreas anular, ¿no? Y la característica de este páncreas anular, como vamos a ver acá en las imágenes, es que la cabeza pancreática, como ustedes ven, miren cómo está aumentada su tamaño, ¿no? Todo esto que ven ustedes, miren, ¿no? Por eso se llama anular, como un anillo. Todo esto que estoy viendo es porque el 12 se ha estenosado, el duodeno. Miren, ya no pasa inclusive la sustancia de contraste, ¿no? Pero el páncreas, que tiene la característica, ven ustedes, como un anillo, como una dona, que es el páncreas anular. Y acá tienen ustedes el cuerpo del páncreas, ¿no? Miren, el cuerpo. Lo que está alterado es la cabeza, donde justamente estamos viendo, pues, donde el duodeno se ha estenosado. Entonces, el conducto de Wilson, pues, ya, en este caso, pues, un poco nos va a rodear acá el duodeno, ¿no? Como se acuerdan, acá no vemos ver la papila, un poco difícil. Generalmente también hay una dilatación, ¿no? Y esto es una de las más importantes, que ustedes siempre deben aprender, ¿no? La famosa pancreatitis aguda. Entonces ahí tienen ustedes, miren el incremento significativo, donde hay aumento del tamaño, como hemos visto de la colecitis aguda, el aumento del volumen, acá hay la misma historia. Hay un incremento del volumen del páncreas, ¿no? Ya pierde su ecogenicidad. Ya vemos que es una estructura hipoecogénica. Sus bordes ya se ven irregulares, ¿no? No se definen los bordes, ¿no? No, miren acá sus bordes, ¿no? No se definen. Igualmente la grasa, ¿no? Se ve completa. Claro, en la pancreatitis aguda, pues tenemos los criterios de Baltasar, ¿no? Que eso les sugiero también que en alguna oportunidad lo lean, porque eso siempre motivo siempre ¿no? Y los criterios de Baltasar, pues, se va catalogando de acuerdo a el incremento del tamaño de la glándula pancreática y las colecciones, ¿no? Se van formando colecciones acá, ¿no? Como eso es lo que vimos en los abscesos perivesiculares, algo así parecido, ¿no? Inclusive la alteración de los planograsos también es otra de las características de los procesos, en este caso de la pancreatitis aguda. Por eso que ustedes se dan cuenta, miren la grasa acá. Este es el cuello, ¿no? Este es un corte sagital, este es un corte axial, ¿no? Y por eso que nosotros acá lo estamos viendo, pues la grasa que se ve alrededor, ¿no? Acá le hemos hecho la medición, ¿no? Hay que medirlo, no olvidarse que aproximadamente su diámetro longitudinal, el páncreas tiene hasta 12 centímetros, y en el plano axial sagital más o menos tiene hasta 3 centímetros. Uno puede medirlo, esa es la gran ventaja, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes alrededor la grasa pues, que se ve completamente inflamada, ¿no? Y los bordes ya les mencioné,
su ecogenicidad hipoecoica de forma irregular, ¿no? Obvio que no vemos acá el conducto de Wilson, lo veríamos tortuoso, dilatado el conducto de Wilson, ¿no? Y ya les dije las colecciones alrededor, ¿no? Y la grasa que se inflama, es una cosa importantísima. O sea, acá miren, por ejemplo, otra pancreatitis aguda, el páncreas es también un corte sagital, acá está el hígado, como ven ustedes, ¿no? Esta es la cabeza del páncreas, acá tienen ustedes, miren el estómago, miren la arteria mesentérica superior, ¿no? Y la vena mesentérica, una cosa es arteria, otra cosa es la vena, ¿no? Y la grasa, como ven ustedes alrededor, completamente hiperecoica, ¿no? Compatible pues con una pancreatitis, también su diámetro aumentado de, en longitud, y también miren sus bordes ya no son regulares, son irregulares, miren sus bordes, y completamente hipoecoica, ¿no? Es una de sus características de como ya les dije, de esta patología. Acá tienen otra pancreatitis aguda, ¿no? Observen cómo ha aumentado su diámetro, ¿no? Más hipoecoica, ¿no? Sus bordes completamente irregulares. Acá estamos a la altura de la cabeza del páncreas. Acá tienen ustedes la vena cava inferior, ¿no? Miren acá la vena, la arteria óptica, y todo el edema que ven ustedes alrededor. El edema lo vamos a ver siempre peripancreático, ¿no? Miren el edema, ¿no? Por acá, por acá. Todo lo que ven ustedes al resto, ¿no? El edema, por eso que se ve anecogénico, casi lo mismo ecogenicidad que tienen los vasos, ¿no? Entonces, una pancreatitis, ¿no? Y de las más terribles de las pancreatitis, que ya sería un Baltasaré, los Baltasar A, B, C, D y E, el E, cuando hay múltiples colecciones, porque de acuerdo también al número de colecciones y el compromiso de la grasa, por ejemplo, en el B solamente tenemos compromiso de la grasa peripancreática, pero ya en el Baltasar E, que tiene una alta mortalidad, no se olviden, ¿no? Pacientes tienen que ingresar hasta hay que intubarlo, tengo el paciente a trauma shock. Y miren, tiene zonas necróticas, ¿no? Las zonas necróticas, las zonas hemorrágicas y la grasa que está completamente inflamada, ¿no? Miren el páncreas. Aparte la imagen es un poco antigua, pero un poco didáctica para ver, pues, la presencia de las colecciones, las zonas necróticas y la grasa inflamada que ya son de mal pronóstico. Entonces, el gol estándar, no olvidarse pues de la pancreatitis aguda, es la tomografía computada. Nunca se olviden, ¿no? La tomografía computada, ¿no? Que ya les dije, son los famosos criterios de Baltasar. Entonces, repasemos, ¿no? Miren los signos, el aumento del volumen, el 1 ahí, como ven ustedes, aumento del volumen, el páncreas, miren sus bordes, se han vuelto imprecisos sus bordes, ¿no? Miren acá. Hay zonas, esta es una pancreatitis grave, ¿eh? Miren cómo se me ha producido el hilio. ¿Se acuerdan el hilio paralítico, de la dilatación de las asas? Observen acá, ¿no? O también se le llama esto la famosa asa centinela, ¿no? Que está que mira ahí al páncreas. Y igualmente los niveles hidroaéreos, que ya lo vimos en una de las clases de digestivo 1, ¿no? ¿No? Tiene usted la presencia de gas, ¿no? De la alteración de las asas, los niveles hidroaéreos. Miren las zonas necróticas, la grasa peripancreática que se ha inflamado, porque miren su densidad, miren acá la densidad de la grasa, acá miren, observen, ¿no? Hay un incremento de su densidad. Y también la fascia pues, renal ha aumentado. Entonces ahí tienen ustedes una pancreatitis, pero una pancreatitis grave, ¿no? El aumento de densidad, ¿no? Las zonas necróticas que no captan el contraste, los bordes que son imprecisos, ¿no? Las colecciones líquidas que son periféricas, ¿no? Muy periféricas, y el hilio paralítico. Igualmente, miren esta pancreatitis grave un poco más didáctica, el hilio paralítico, miren las zonas hemorrágicas, ¿no? El de cuello, miren las zonas necróticas que tiene la necrosis, ya tiene mal pronóstico el paciente, ¿no? Y la inflamación de la grasa mesentérica, ¿no? Igualmente la fascia renal, hay un incremento de su espesor. Pancreatitis grave, igualito lo mismo, ¿no? Miren las colecciones, ¿no? Sus bordes de la glándula está aumentada su espesor. Acá tienen ustedes la vena esplénica, ¿no? Y también, como ven ustedes, la grasa pues, que se inflama alrededor de la glándula, en este caso,
pancreática. Luego tenemos los tumores, ¿no? Realmente son complicaciones también de la misma pancreatitis, ¿no? Que son las más frecuentes, no olvidarse, pregunta de examen, ¿no? de la pancreatitis aguda son los pseudoquistes. Claro, pueden producirse también necrosis, ¿no? Entonces, no olvidarse nunca, y ese mensaje cuando ya son más de 2 colecciones, son generalmente es un Baltasar D, y cuando hay más colecciones y zonas necróticas, antes de pasar al páncreas pseudoquiste, peor pronóstico tiene el paciente, ¿no? Y ahí ustedes lo pueden hacer también, medir con los criterios de Ransom, ¿no? Que es otra forma de evaluar también el pronóstico y la severidad de la pancreatitis. Entonces, en el páncreas pseudoquiste, lo más característico, como ven ustedes, pues, que en la misma cabeza hay zonas, como ven ustedes, que son quísticas, por ejemplo, quísticas, completamente anecoicas, ¿no? ¿No? Y como ven ustedes a la justa, se ve por acá un poco el cuerpo, ¿no? Pero ahí tienen ustedes, miren, ya les he dicho, cuando hay mucho líquido, la sombra, mira cómo se ve la sombra, más que sombra de Hultgren, el refuerzo acústico posterior. Miren acá, refuerzo acústico posterior, tiene su forma, pues, ovoidal, si quieren sus bordes regulares, ¿no? Y el famoso refuerzo. Entonces ahí tienen un páncreas pseudoquiste. Otro páncreas pseudoquiste, miren qué bonito por la tomografía, miren su densidad, ¿no? De agua ahí, ¿no? Entonces ahí miren normal, y el conducto, como está este quiste, está obstruyendo, miren cómo se va dilatando el conducto de Wilson, obvio, en la cabeza del páncreas, ¿no? Miren, tiene la misma densidad que la vesícula, y ahí concluyo que es líquido, no puede comparar la gran ventaja. ¿Qué es una complicación? No olvidarse, la complicación más frecuente es la pancreatitis aguda. Y ahí tenemos ahora los signos ecográficos de la pancreatitis crónica, ¿no? La característica de la pancreatitis crónica ya vimos, así como en la colicitis aguda, crónica, hay una disminución del tamaño de su volumen, y sus bordes más irregulares. Y la ecogenicidad, ¿no? Ya no es hipo, sino es hiperecogénica, al contrario. Pero el signo más importante en las pancreatitis crónicas, así como en la crónica, la policitis crónica, como siempre hemos visto, es las calcificaciones. Miren acá, la gran cantidad de calcificaciones. Miren acá, el páncreas se vuelve irregular, de menor tamaño, pero lo llamativo definitivamente son las calcificaciones, su ecogenicidad, pues, heterogénea. Y miren el conducto pancreático, el conducto de Wilson, completamente dilatado el conducto de Wilson, ¿no? ¿No? Y acá tienen ustedes también la arteria mesentérica superior, acá tienen la aorta, ¿no? ¿No? Y el páncreas, pues, con sus bordes completamente irregulares, ¿no? Igualmente, miren una pancreatitis crónica, acá tienen ustedes el hígado, ¿no? El páncreas de forma irregular, ¿no? Tiene algunas calcificaciones acá, por acá tienen ustedes la arteria aorta, ¿no? Entonces, es una buena imagen para ver una pancreatitis crónica. La que más se acercaba a una pancreatitis crónica por ecografía es esta imagen que tienen ustedes acá, agrega este signo de la dilatación del conducto pancreático. Y la tomografía también es el gol estándar para la comprensión. Miren acá la glándula de menor tamaño, sus bordes irregulares, ¿no? Su densidad heterogénea, y como ven ustedes, las calcificaciones múltiples. Ahí tienen gran cantidad de múltiples. Y acá tienen, miren, el conducto de Wilson completamente dilatado. Miren el conducto de Wilson, la flechita negra, ¿no? Conducto de Wilson. Otra pancreatitis, ¿no? Miren, acá pues definitivamente el conducto de Wilson pues ya está sumamente dilatado, ¿no? Miren cómo el proceso se ve completamente anecogénico, ¿no? Acá está en la vena porta, ¿no? La vena esplénica, ¿no? No voy a hacer que confluye con la vena porta. Igualmente por acá la vena renal, ¿está? Pero lo llamativo es sus bordes también imprecisos ahí del páncreas. Luego tenemos los tumores benignos, no olvidarse de los tumores benignos, pues los más frecuentes son los cistoadenomas y los adenomas, ¿no? Entonces, los cistoadenomas, por eso, ¿no? Tienen zonas quísticas, ¿no? Diferentes tamaños, sus bordes son
un poco acá, ¿no? Miren acá, ¿no? En este caso, pues, cistoadenoma, ¿no? Son múltiples, ¿no? Pueden, muchas veces son únicos, también pueden ser múltiples, ¿no? Sus bordes son un poco irregulares, ¿no? Y algunas veces tienen tabiques finos, en este caso no hay tabiques finos, ¿no? Y si ustedes lo hacen con el Doppler, siempre no olvidarse del Doppler, pues no son tan vascularizados. Acá tienen, miren, ya un cistoadenoma microquístico, miren la gran cantidad de quistes, ¿no? De interior, ¿no? Múltiples quistes. Acá tienen ustedes la vena cava inferior, ¿no? Y acá tienen ustedes la aorta. Entonces, más o menos me sirve de referencia para poder localizar el páncreas, ¿no? Y como ven ustedes, la gran cantidad de quistes pequeñitos, ¿no? Otro cistoadenoma, miren acá también, este es el cuerpo, ¿no? De la aorta, y miren dónde está, multilobulado, ¿no? Y por eso que múltil, ¿no? También no solamente tiene, sino tiene septos en su interior, ¿no? Por eso es multiloculado, ¿no? Y el otro tumor benigno, que es bastante frecuente, son los adenomas, ¿no? Pero ya los adenomas no es como el cisto, que es quístico, sino en este caso tumores sólidos, ¿no? Una masa, como usted decía, sólida, diferentes ecos que predominan acá el hiper, ya no hipo. Sus bordes son bien regulares, si ustedes se dan cuenta, como hemos visto en otros órganos, igual, ¿no? Y ya no es anecoico, acá está es hipoecoico la cara, ¿no? ¿No? Ahí tienen ustedes hipoecoico, ya lo vimos, sus bordes completamente regulares. Y uno de los más terribles, no olvidarse, pues, del páncreas, una neoplasia con una alta mortalidad, es el adenocarcinoma, ¿no? Pancreático, ¿no? Como ven ustedes, es una masa sólida, tremenda masa sólida, ¿no? Irregular, ¿no? Por eso hipocoico irregular, tiene áreas pues de anecoicas muchas veces, cosas completamente anecoicas, que son áreas de necróticas, ¿no? Muchas veces pues invaden a órganos vecinos, realmente es una neoplasia de mal pronóstico, ¿no? Acá tienen ustedes también otro carcinoma, ¿no? De páncreas, ¿no? No miren ahí, ¿no? Entre la arteria aorta acá, ¿no? Justamente miren en la cabeza, y páncreas irregular, ¿no? Obviamente va su localización en la cabeza y páncreas tiene peor pronóstico todavía, ¿no? Entonces miren la masa, tremenda masa tumoral, ¿no? De bordes irregulares, y observen la misma masa me está produciendo el conducto dilatado, mira, ¿no? El conducto, se supone obvio que es el conducto de Wilson. Ahí está, miren, gran dilatación. Muchas veces puedo hacer una biopsia, miren la biopsia, la aguja como está introduciéndose para sacar la muestra, llevarla a anatomía patológica, ¿no? El tumor que ven ustedes es irregular, ¿no? Ecos, diferentes ecos, ¿no? Que la característica puede más para un carcinoma de páncreas. Y ahí tienen ustedes la tomografía computada, miren el tumor, ¿no? Miren cómo obstruye la papila, exactamente está en la cabeza del páncreas, miren el conducto de Wilson, cómo se ha dilatado. Miren, síganme la manito, bien dilatado el conducto de Wilson. Y la cabeza, que ustedes pueden, disculpen, el tumor, es un tumor que obvio que es con sustancia de contraste, acá sí me ubico con la aorta, y miren cómo el realce del contraste pues de forma heterogénea, ¿no? Bien heterogénea la sustancia de contraste. Y acá también lo mismo, ¿no? Se ha dilatado el conducto de Wilson, el tumor, miren cómo está completamente engrosado acá, y la dilatación del conducto de Wilson. Y esto, por ejemplo, está localizado en la ampolla de váter, ¿no? Miren el tumor exactamente en la papila, ¿no? Cómo tiene el realce a la sustancia de contraste de manera heterogénea, el conducto pancreático dilatado, ¿no? Está localizado en la cabeza del páncreas, exactamente también en la ampolla de váter. Y también hay líquido, observen acá en el duodeno, que lo hace de peor pronóstico. Miren el colédoco, cómo está dilatado el colédoco, ¿no? Completamente dilatado el colédoco. Muy bien, entonces miren cómo hemos hecho una revisión tanto de
las patologías de las vías biliares, ¿no? Primero de la vesícula, las vías biliares, para que ustedes no se olviden, y las más frecuentes, pues la coleocolitiasis y la colangitis, ¿no? Menos mal, en los carcinomas, los colangiocarcinomas no son tan frecuentes. Y no olvidarse, pues, de la patología de páncreas, ¿no? La pancreatitis aguda, no olvidarse, también es una de las patologías más frecuentes. Entonces, miren, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas? Pregunten, chicos. Ahí, Nicole. Sí, doctor, tenía una consulta. Para nosotros poder diferenciar lo que es la sombra acústica y el refuerzo posterior, Sí, esos más o menos, ¿qué nos indicarían? O sea, por ejemplo, la sombra acústica va más cuando es un líquido cálculo. o cuando es una materia sólida, y creo que viceversa es el refuerzo. No sé si eso podría explicar un Sí, poco. en caso de la sombra acústica, la estructura que me va a dar de sombra acústica generalmente es una estructura sólida, como caso de los cálculos, ¿no? O sea, los cálculos siempre van a dar una sombra acústica por su misma ecogenicidad. A diferencia de refuerzo acústico posterior, es generalmente por presencia de líquido o porque se inflama, ¿no? En este caso la estructura. Entonces se ve hiperecogénico. En la sombra acústica se ve hipoecogénico. En el refuerzo acústico se ve hiperecogénico, ¿no? O también la misma presencia de líquido cuando es de bastante cantidad, se ve también la sombra acústica posterior. Miren, les voy a hacer una pregunta del examen de recentado médico, hace bueno, casi 2 semanas que miren, no sé, algún voluntario de repente. Mire, mujer de 40 años, dice, es intervenida quirúrgicamente por una colicitis crónica calculosa, miren, colicitis crónica calculosa, y en el posoperatorio continúa con dolor abdominal a pesar de la cirugía, ¿no? De la colecistectomía, y el dolor es de tipo cólico y también se agrega ictericia moderada. Y le da este dato, miren, lo que les había mencionado, la colangioresonancia. La colangioresonancia dice cálculo único en el coléoco distal. Cálculo único en el coléoco distal de 8 milímetros. ¿Se acuerdan que yo les dije que el diámetro del coléoco es hasta 7 milímetros? ¿No? Pero si a uno se le ha practicado una colecistectomía, puede ser hasta 10, puede ser, no necesariamente, de diámetro, ¿no? El laboratorio, la fosfatasa alcalina, están elevadas, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento indicado? Les voy a dar las claves si hay un voluntario, ¿eh? Dice A, derivación colédoco-duodenal. ¿Cuál es el tratamiento? Dice la pregunta. B, una colédocotomía laparoscópica. Yo sé que también ustedes no llevan cirugía, pero vamos a ver la respuesta. C, derivación hepatoyeyunal. La D, la derivación hepatoduodenal. Y la E, la colangiografía retrógrada endoscópica. ¿Hay quién me dice la respuesta? Algún voluntario, por eso digo, siempre digestivo viene varias preguntas en los exámenes. ¿No hay nadie? Entonces ahí la respuesta es la colangio, colangiografía retrógrada endoscópica, justamente la que acabamos de ver, que les dije que no solamente es diagnóstica, sino terapéutica, ¿no? No solamente diagnóstica, sino terapéutica. Vamos con otra pregunta, que por acá he visto uno.
Por ejemplo, una pregunta que no es de digestivo o de vías biliares, por ejemplo, de osteoarticular, ¿no? Dice, ¿cuál es el examen que solicitaría para el diagnóstico de osteoporosis? Según recomendación de la Organización Mundial de la Salud, para el diagnóstico de osteoporosis, que también me acuerdo de lo he dicho en la clase. Uno, la gamografía ósea, la A, mejor dicho, la gamografía ósea, la B, la tomografía, la C, biopsia ósea, la D, la densitometría ósea, y la E, la radiografía de columna. ¿Aquí me dice la respuesta? Se han quedado asustados ustedes. Aquí, ¿cuál sería la respuesta ahí? Para el diagnóstico de... A ver, Nicole, ¿que no han escuchado? A ver, le voy a volver a repetir, ¿no? Dice, ¿cuál es el examen? ¿Cuál es el examen que solicita para el diagnóstico de osteoporosis, según recomendación de la Organización Mundial de la Salud? La A, la gamografía ósea, la B, la tomografía, la C, la biopsia ósea, la D, la densitometría ósea y la E, la radiografía de columna. Ajá, muy bien. Entonces, Andrea Downer, la densitometría ósea es la clave, ¿no? Muy bien. La densitometría ósea. ¿Se dan cuenta que no es difícil la pregunta? Miren, ahí ya tienen dos, no, por acá hay una más. Ustedes saben, hay dos pruebas, ¿no? Este examen ha estado regular, ¿eh? Comparado con el año pasado, bastante clínico, por eso siempre repasen. Que, claro, dentro de las preguntas clínicas siempre le dan alguna información de imágenes que les hace más fácil el tratamiento. Ya tenemos segundos minutos. Siempre vienen preguntas, por ejemplo, de cáncer también, por ejemplo, acá les miren, mujer de 42 años cursa con anemia, baja de peso, dolor abdominal. La colonoscopía, entonces se acuerdan que le dije ya no hay el examen de doble contraste, ¿no? La colonoscopía, la tumoración de 7 por 8 centímetros en el colon ascendente. La patología, un adenocarcinoma. Es intervenida quirúrgicamente realizándose hemicolectomía derecha. Se le hace una hemicolectomía. ¿Cuál es el examen inicial a solicitar para realizar el seguimiento postoperatorio y detectar recurrencia de enfermedad? Muchas veces le he dicho, ¿no? Entonces la primera, la tomografía de abdomen, la B, la colonoscopía, la C, la resonancia magnética, la D, el antígeno carcinoma embrionario y la E, la ecografía abdominal. ¿Qué piensan ustedes? Lo pueden decir por el chat, ¿no? Nada. Y en esos casos, cuando ustedes quieren, pues bueno, eso es lo que yo veo más en el hospital, y a la próxima semana vemos la otra prueba. Que también hay algunas preguntas también de imágenes. No ha venido mucho este examen de imágenes, realmente pues vienen 8 de preguntas, que han venido 6, lo que he podido contar. Cuando ustedes sospechan recurrencia de enfermedad, en caso de este cáncer de colon, eh, lo más práctico es hacerle el antígeno carcinoma embrionario, ¿no? Rápidamente. Y si es el antígeno carcinoma embrionario sale elevado, normalmente puede ser hasta 2.5. Pasamos pues ya a la clínica ahora para ver, porque sería una recurrencia de enfermedad, ya es el PET, ¿no? Una técnica que, por ejemplo, hago yo en el hospital, ¿no? El no olvidarse es la PET-CT para ver recurrencia de enfermedad.
Muy bien, chicos, entonces no tienen preguntas, no hay ninguna pregunta. No, espero que sigan para el examen, estudien, ¿no? Para la próxima semana, que hago el examen. No, el próximo jueves el examen, ¿no? Primero de julio. Siempre repasen y nosotros nos estamos viendo pues, después del examen en la clase, ¿no? No podemos perder una semana, pues, ¿no? Seguimos igual las clases teóricas, ¿no? Y empezamos ya otra unidad. Empezamos la última unidad, ¿no? La tercera unidad. Que me parece que es sistema urinario, si no me equivoco, sistema urinario, que también es bien bonito. Muy bien, entonces nos estamos viendo chicos hasta la próxima semana.